Pues abrimos nuestro debate de actualidad y yo a ustedes les puedo garantizar que posiblemente fuera o fuese más interesante el debate que estamos manteniendo mientras ustedes estaban viendo los anuncios que lo que vamos a tratar a continuación. Vamos a hablar de los sindicatos, el papel de los sindicatos desde que comenzó la crisis en España. Para abordar esta situación o este tema, esta noche contamos con la presencia de José Manuel Sánchez. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Contamos también con la presencia de Eladio Viñas. Eladio, buenas noches. Muy buenas noches. Y contamos con la presencia de David Blanco. David, buenas noches a todos. José Manuel, el papel de los sindicatos. Desde que comenzó la crisis se han pasado unos cuantos años y los sindicatos han perdido, al parecer, pues casi un 44% de los afiliados. Hablamos de 1,5 millones de afiliados, de simpatizantes. Bueno, es normal. De simpatizantes supongo que no, de afiliados probablemente sí, pero claro, para ser afiliados hay que pagar una cuota. La cuota es voluntaria y entonces es normal que cuando falta el dinero y ha disminuido la cantidad de dinero en los bolsillos de los españoles, pues es normal que los afiliados también disminuyan, de los sindicatos, pero también de los videoclubs, por ejemplo. Eso no tiene, creo, mayor trascendencia. En cuanto se recupere la situación económica, los sindicatos volverán a recuperar también afiliación. Estoy convencido. Yo no sé, Eladio, si estás de acuerdo con José Manuel, que cuando pase un poco, cuando se recupere la situación económica, volverán los sindicatos a tener esos 6,5 millones de afiliados. Javier, es muy complicado, porque la situación actual no permite, con tanto paro y con tanta desafiliación, no permite una recuperación a corto plazo de los sindicatos. Hay un descrédito absoluto, sobre todo en cuestiones de famosos cursos de formación que han ocurrido en Andalucía y algunos casos de corrupción, las tarjetas black. A ver, los sindicatos ahora mismo, y lo digo yo, que llevo 29 años en un sindicato y de ellos 18 años de delegado sindical en el ayuntamiento, y lo digo yo, que tengo suficiente conocimiento de causa de que en este momento los sindicatos tienen que refundirse, tienen que recomponer su imagen, su crédito, porque realmente en la época en que quizá David no se acuerde, pero José Manuel sí, no sé, en los pactos de la Moncloa, en los famosos pactos sociales en esa época, tuvieron una importancia vital, y esa importancia que tuvieron en su momento tiene que recuperarla, no hay otra. Y creo que pasa por una refundición y pasa por una recuperación de ese crédito que entonces tenían y que es realmente importante, porque los sindicatos es una parte fundamental de la sociedad española y del estado de bienestar. David, estamos hablando que los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, pues han perdido el 43,7% de los afiliados. Han pasado de 3.200.000 a 1.800.000. Bueno, lo primero que habría que decir es que España, dentro de la Comunidad Económica Europea, dentro de los países europeos, ha sido un país con una muy baja afiliación a los sindicatos de manera histórica. Hace unos años, sobre el 2005 por ahí, decían Comisiones Obreras y UGT que tenían casi 2 millones de afiliados. Eso poniendo que la población activa en España era unos 22-23 millones de habitantes, solo suponía un 8%. Creo que las cotas más elevadas que ha llegado a tener de afiliación el sindicalismo en nuestro país ha sido de un 15 o un 16%. O sea, hablamos de que, bueno, pues que la cultura sindical en nuestro país históricamente pues no ha tenido una gran afiliación. Dicho esto, pues también hay que reconocer lo que decía Eladio, que el descrédito de los sindicatos durante los últimos años, inmersos en casos de corrupción, inmersos en procesos penales de sus directivos, inmersos en financiación ilegal, con una cosa tan grave, tan fraudulenta, que es el dinero de los más desfavorecidos, que era el dinero de los parados en Andalucía, o de los cursos de formación. Hemos visto que esto ha derivado, o esta serie de cosas han derivado en que pues, los sindicatos han sufrido un debilitamiento que también les ha inducido a esa pérdida de poder. La reforma laboral. La reforma laboral, una de las grandes desconocidas o de los epígrafes desconocidos de la reforma laboral fue la del tema de los convenios colectivos, la pérdida de poder de los sindicatos en cuanto a la negociación colectiva de los convenios. Esta pérdida de poder
para el que no lo sepa, la reforma laboral lo que dijo es que los convenios que hasta ahora prevalecían eran el nacional y el estatal, pues a partir de ahora los convenios de empresa prevalecían sobre los convenios estatales, con lo que los directivos y las prebendas que sacaban en las negociaciones de esos convenios colectivos a nivel estatal, pues empezaron a perder fuerza, y yo creo que este es uno de los descréditos que han sufrido los sindicatos. No quiero extenderme mucho, pero como último dato para la audiencia, los sindicatos, igual que la patronal, igual que los políticos, son unos entes que han seguido o han subsistido durante los años a cargo del erario público, a cargo de las subvenciones. Yo creo que tenemos unos sindicatos apesebrados que han disfrutado de prebendas a partir de las subvenciones públicas, y que en el momento de que todo esto, con la ley de transparencia, a la cual no se quieren atener, y con todas las leyes de democratizar todo este tipo de cosas, se verá cómo eran unos sindicatos vendidos al poder establecido, que no tenían nada de libres, porque estaban supeditados a la mano que les pagaba. Seguramente que después tendrás... igual que la patronal, igual que los partidos políticos. Seguramente que después Eladio te va a responder, porque has nombrado la palabra, están un poco ahí... Apesebrados. Apesebrados, y no sé Estamos si agradecidos, hombre, cuando un sindicato subsiste a cargo de subvenciones, pues el que le paga esas subvenciones, o el que cada año hace los presupuestos para ampliar... Bueno, fíjate, has dicho que han perdido un 44% de afiliados, pues qué casualidad que no han bajado la aportación que hace el Estado a los sindicatos, o que ha bajado mínimamente. Me imagino que tendría que haber sido reducida a la mitad. Sí, la recaudación era de 270 millones al año de euros, y está en 212, o sea que ha bajado en... Pero muy poco, o sea, para haber bajado casi el 50%, tenía que haber bajado al 50%, y sin embargo siguen recibiendo unas subvenciones de casi la misma cifra antes de la crisis. José Manuel. Sí, yo, compartiendo en gran parte el análisis que han hecho mis dos compañeros, creo que pesa más en la opinión de un trabajador a la hora de afiliarse a un sindicato precisamente los servicios que reciben de los sindicatos, y entender que muchas veces, y eso se ha trasladado, a mí me parece, a la opinión de los trabajadores, que al final el sindicato durante esta crisis ha defendido muchísimo más a los trabajadores que estaban trabajando que no a los trabajadores que estaban parados. El sindicato ha sido, por tanto, una forma de hacer, entre comillas, privilegiados, o trabajadores privilegiados. Trabajadores a los que se les ha tratado de mantener en el puesto de trabajo, sobre todo a los que trabajaban de forma indefinida, manteniéndoles su poder adquisitivo con todo tipo de triquiñuelas que otras veces los trabajadores en paro no podían acceder a ese tipo de puestos de trabajo, porque el que tenía un puesto de trabajo lo tenía prácticamente blindado por las condiciones de los sindicatos. En una época en la que la movilidad laboral ha sido muy fuerte, a los que les tocaba pagar con su trabajo, pues con ese trabajo han estado pagando también a los trabajadores en activo, que tenían estaban trabajando a jornada completa, ¿no? Yo creo que eso se ha trasladado hacia la gente, ¿no? Y eso ha hecho que mucha gente deje de pagar al sindicato, deje de estar afiliado en cuanto caía en el paro, porque no han dado ninguna señal de luchar contra un reparto más equitativo del trabajo. Y luego, por otra parte, los sindicatos tenían una determinada labor cuando los derechos laborales no se reconocían por ley, y entonces había que tratar de conquistarlos empresa a empresa, tratando de sacar a la empresa un determinado tipo de beneficio. En estos momentos, cuando la legislación laboral es amplísima, cuando los derechos y deberes de los trabajadores están establecidos en multitud, cientos de leyes protegidas por los tribunales, pues el sindicato tiene mucho menos que hacer, ¿no? Porque el trabajador en sí mismo ya se siente protegido por la legislación existente.
No digo que no se puedan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el futuro, pero que sí que este tipo de coberturas sociales se recogen enseguida en las legislaciones y suelen ser percibidas por la gente como coberturas generales para toda la población y por tanto no se necesita un sindicato para que te la reclame. Eladio. Bueno, pues ya más o menos sabemos un poco ¿Qué posición y qué qué postura posición está estamos cada uno. Voy a contestar, Estoy bueno, voy a seguir. en la del trabajador, que es lo que somos, ¿no? Lo que estamos todos, Pues en no el lo lado de pare- los trabajadores. no lo parece. Lo que pasa es que la deriva de los sindicatos en los últimos años pues nos hace que pensar que, bueno, que se ha separado mucho del trabajador y que se ha unido pues, un poco a la casta política, porque vemos esas mariscadas, esas prebendas que tenían los directivos durante los últimos años y esa poca transparencia que es lo que nos hace pensar que el que se ha separado de los trabajadores es el sindicato y no el Vamos a propio escuchar trabajador. a Eladio, que está La deriva, en la palabra. Sí. la deriva que tú dices no es de los sindicatos, es de los directivos de los sindicatos, que tampoco es achacable al resto de los miles y miles de afiliados que hay en la organización sindical. Vamos a ver, tres cuestiones que me interesa destacar y en las cuales voy a expresar mi opinión desde dentro de un sindicato, repito, en el que he estado y en el que estoy. El tema de subvenciones. A ver, el tema de las subvenciones es un tema que cualquier tertulia que yo vaya, o cualquier reunión que yo vaya, o cualquier comité que yo vaya, sale. El tema sale, obviamente, porque es un tema muy dado a criticarle, y yo lo entiendo, pero vamos, que sepa todo el mundo y los que nos están oyendo con más motivo, que el sindicato tiene un presupuesto y de ese presupuesto, de lo que recibe de subvención, no llega ni el 10% de su presupuesto. El resto sale de las cuotas de los afiliados, como todo el mundo sabe. Pero recibe subvención no por un hecho caprichoso de la administración, sino porque hace una labor institucional, hace una labor laboral, hace una labor sindical, hace una labor fundamental que, lógicamente, la administración no la puede hacer y que la ejerce el sindicato. Como puede recibir subvención, pues una institución, una fundación, Eso, si no te importa, sí, sí, me me dejas gustaría, seguir. O un periódico. Me gustaría, pero ese O un tipo periódico, de labores me gustaría que o- nos la aclarase un o- sindicalista, porque yo esa labor no la entiendo mucho. Pues hombre, si Es quieres decir, te por lo eso- explico, sí, yo O como quisiera recibe que una eso. subvención un periódico o un partido político, sin ir más lejos. Los partidos políticos reciben subvenciones O la patronal. o la patronal. Y una asociación de vecinos, y tal. ¿Quién Entonces, no recibe ¿por una qué? subvención? ¿Qué asociación de 20 personas o un poco menos no O- recibe una subvención de algún tipo? Nosotros, como Claro. Club del Lectismo, recibimos una subvención por dar un servicio. Repito, un sindicato da un servicio al Estado y como tal recibe una subvención. Otra cosa es que se critique el servicio o no. O otra cosa es que haya abusos, como les ha habido y les habrá, pues con el tema de los cursos de formación que les ha habido en Andalucía. Que eso no quiere decir que el servicio no se haga en el resto de España. Entonces, quiero decirte que la subvención se recibe porque el sindicato hace un servicio a la administración. Y si quieres te comento lo que hace. ¿Pero tantos gastos tiene un sindicato? Que estoy hablando del 10% del presupuesto. José ¿Tantos Manuel. gastos tiene un sindicato? Si me estás cortando no puedo seguir con mi argumentación. Si me estás preguntando... Que si vamos a tantos ver, gastos te tiene un repito, sindicato. la subvención no es más que el 10% del presupuesto de un sindicato. El sindicato básicamente se financia con las cuotas de los afiliados, básicamente. El 10%. ¿Y cuánto era, perdón, moderador, que nos lo había leído antes? Antes Entonces, habían dicho que reciben de subvenciones los sindicatos. ¿Cuántos millones? Hay datos que dicen que incluso 900 millones. 212 millones de euros anuales cuando en el año 2010 superaba los 270. Bien. 270 millones son el 10%. O sea Dicen que la que- cantidad total que gastan los sindicatos en asuntos laborales en España, si los 270 millones son el 10%, calculen ustedes la de miles de millones que gastan determinados liberalos sindicales que tienen pagado el sueldo por sus empresas para negociar un determinado convenio José colectivo. Manuel, que yo estaba en el uso de la palabra. Ah, perdón, no, bueno, porque pero es que te lo quiero yo recordar. quería enterarme yo de esa labor Sí, pues, exacta del me tendrás sindicato. que escuchar para enterarte. Ah, claro, pero por eso... Si me estás cortando, no te lo voy a explicar. Perdón, sí. ¿Eh? Sí, por favor. Que los liberados no cobran, los liberados cobran del sindicato, pero cobran porque tienen un trabajo, por eso están liberados. Dejan de trabajar y cobran del sindicato, les paga la administración. Eso no cobran, no sé si me entiendes.
lo que es un liberado. Pero vamos, liberados, No te entiendo. liberados en UGT hay muy pocos. En la región puede haber 10 o 12, en toda la comunidad. Quiero decirte, ¿A los liberados de verdad que les paga la administración? ¿No les Claro. pagan las empresas? Claro, las empresas. Dicen que A ver, puede ¿les ser que paga los la liberados... administración? ¿No les pagan las vamos a ver, empresas? Los ellos dejan de liberados trabajar. puede que estén costando a las empresas en este país anualmente A unos ver, 200 ¿quién paga millones los de euros. liberados en este país? Por favor. Expliquemos quién paga no, los sí, liberados sí, en este país. sí, que te lo estoy Por- diciendo, pero no me dejas seguir. Bueno, Sí, es que vamos no a les paga la seguir. administración. Puede que cuesten a las empresas españolas unos 200 millones de euros anuales, todos los liberados. Bueno, Bueno, A ver, sí, digamos, un vamos a liberado. escuchar el audio, Que- sí. Es que no quiero tampoco entrar en la cuestión que son temas que realmente los ciudadanos de Medina no saben. Mucha gente no sabe lo que es un ¿Cómo no lo liberado. van a saber? Un Hay liberado que es explicárselo. una persona que tiene unas horas sindicales, que sabrá lo que son horas Sí, sindicales. sí, perfectamente. Nosotros Que las agrupan para poder liberar el trabajo de una Nosotros nos persona. presentamos a unas elecciones, como todo el mundo, y sacamos una serie de delegados. Y en función de eso, por medio de una ley orgánica y por medio de la Constitución, Sí, que sí, nos lo perfectamente, garantiza, pues tenemos unas horas reconocido. sindicales y las horas sindicales se acumulan, no se agrupan, se acumulan y sí. podemos sacar un delegado. Que ese delegado va a trabajar como todo el mundo, o sea que no pasa nada, que va a trabajar y a raíz de eso el Va a sindicato... le trabajar paga en a el través- sindicato. No, va a trabajar en la empresa. A raíz No, de en la eso. empresa no, porque está Sí. liberado de sus funciones laborales para trabajar en el sindicato. Pero tú en tu empresa tienes delegados sindicales. No, no tengo. Entonces yo sí tengo delegados sindicales. Entonces sé dónde trabajan y lo que hacen. Van a la oficina del comité de empresa del Ayuntamiento de Valladolid o del Ayuntamiento de donde sea, o del Ayuntamiento de Medina, trabaja allí. No trabaja en el sindicato. Claro, pues no. Vale, sí. Sigo. Bien, el tema de la subvención. Yo creo que ha quedado lo suficientemente claro que el sindicato hace un servicio y recibe una subvención como el resto de todas las... Bueno, no sé. Mira, no sé para qué no cálculos confundir, te para no pueden confundir a comparar. nuestros espectadores, ahora sí que se la dio. Mira, unas subvenciones que en el año 2011 reportaron 6,12 millones de euros, 6 millones 200 mil euros aproximadamente, para UGT y 6 millones 380.000 euros para comisiones obreras. Pero que en el año 2014 se limitaron a 8,8 millones de euros en conjunto, es decir, que han reducido pues una cifra considerable. Aunque las cuentas de la Unión General de Trabajadores han sido tradicionalmente uno de los secretos mejor guardados, responsables de la central que dirige entonces Cándido Méndez, ahora se llama José María Álvarez, el nuevo secretario general, pues habla de que el sindicato ha perdido en los últimos 6 años en torno a 100.000 afiliados netos, lo que dejaría un total de afiliados que pagan la cuota de 790.000 trabajadores que generan 94 millones de euros anuales. La cuota de los afiliados, 94 millones de euros anuales. Bien, eso es lo que quiero que quede claro, si es que si me dejáis seguir, si no, pues os doy la palabra y continuáis vosotros. Tema de la subvención, repito, el sindicato recibe una subvención por servicios que hace a la sociedad, cursos de formación y otra serie de cursos y negociación colectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Para que horas sindicales, etcétera. Ahí hace una labor muy importante de negociación colectiva en las empresas y por eso recibe ese dinero, como hay otras asociaciones o otros partidos políticos que reciben subvención por otro tipo de servicios. Creo que esto es algo absolutamente normal y transparente. Ojo, el sindicato al que represento trimestralmente o semestralmente presenta esas cuentas y no hay ningún problema porque ese dinero que recibimos del Estado, gustosamente, tenemos que certificarlo, ¿eh? O sea, que sabemos dónde tenemos que gastar ese dinero. Bien, reforma laboral, Javier. Sí, para ir concluyendo, vamos a dar Sí, paso a... reforma laboral. La reforma laboral, que yo recuerdo, en el año 2012 ni UGT ni Comisiones lo firmó, ni siquiera la patronal. Por tanto, es una negociación impuesta por el Partido Popular, en la que no estamos de acuerdo absolutamente y en la que nos supusimos con una huelga general y con determinadas manifestaciones en todos los medios de comunicación y manifestaciones en todo el ámbito de este país. La reforma laboral fue un retroceso no para los sindicatos, que también, sino para los trabajadores. En cuanto a cobertura legal de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción laboral, y lo más importante en cuanto a negociación colectiva, que restaba poder a los sindicatos a la hora de negociación colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de firmar un convenio, un empresario podía firmar perfectamente un convenio a nivel provincial sin que el sindicato pudiera avalar, en fin. Entonces, eso es una pérdida de derechos de los trabajadores, no del sindicato, pérdida de derechos de los trabajadores. Sí, y en cuanto... Sí, ya termino, sí. Javier, perdón, porque Bien. me he extendido un poquito más porque no me han dejado aquí en el contertulio. te han interrumpido. A ver, la labor de un sindicato, eso está avalado por la Constitución y las leyes orgánicas y todas las leyes. Y yo que no es materia de esta tertulia reconocer la labor que ha hecho un sindicato durante, pues, desde el año, no sé, llevamos 150 años funcionando. Quiero decirte que no es mi labor establecer
cuál es la función del sindicato y lo que representa en esta sociedad, tanto más importante que un partido político. Lo que sí te tengo que reconocer que llevamos 8 o 10 años que hay un descrédito en cuanto a la imagen del sindicato, y eso es lo que hay que recuperar. David, muchísimas cosas. Bueno, lo principal, que tienes razón, las reivindicaciones de los sindicatos son las mismas que hace un siglo o más de un siglo en sus años de creación, o sea, con lo que el fracaso del sindicalismo pues me parece que es público y notorio, ¿no? Por dar algunos datos de lo que decíais antes, los partidos políticos reciben 84 millones de euros en subvenciones, la Casa Real 8 millones, casi 9 millones, las asociaciones juveniles 7 millones, la Federación Española de Fútbol 5 millones, empresas privadas de prensa escrita y televisiones 360 millones, el cine español 89 millones, para que vean, pues hombre, la burbuja que se ha creado en este país con el tema de las subvenciones, que todo se desprende del sudor de los ciudadanos y de los trabajadores, porque todas estas subvenciones, no olvidemos que es como una de las últimas ideas de los sindicatos, de que había que subir la aportación que hacía la pequeña, mediana, las pymes y los autónomos a la Hacienda, pues precisamente para subvencionar todo este tipo de dispendios en modo de subvenciones, que bueno, claro, es que hemos creado un ejército de estómagos agradecidos que dependen de las subvenciones, que claro, es muy difícil mantenerlo. Por seguir un poco con los temas que decíamos antes, lo que te comentaba, la reforma laboral, la pérdida de poder en el convenio colectivo, lo que ha creado es que muchos dirigentes de sindicatos y muchos liberados sindicales pues han perdido poder, entonces ya no tienen la misma presión ante el político, la misma presión que al final habíamos convertido los sindicatos en meros vendedores de paz social. O sea, el sindicato lo único que vendía al político era: si no me das lo que te pido, se acaba la paz social, te genero un par de huelgas. Yo creo que ese descrédito ha llegado a la calle, ha visto que eso es lo único que querían los directivos. Volvemos a repetir lo de antes, lo que tú decías, el Tribunal de Cuentas nunca ha auditado ni a Comisiones Obreras, ni a UGT, ni a la COE. Bueno, el Tribunal de Cuentas, que tampoco tiene mucha credibilidad porque es un tribunal muy politizado, ¿no? Pero es que es muy extraño que no quieran entrar en la ley de transparencia. O sea, que quieran mantener opacos los sueldos que cobran sus directivos. A lo mejor los trabajadores que estaban afiliados a esos sindicatos han dejado de pagar precisamente por eso, porque han visto que, hombre, pues que tenían roles, que estaban de mariscadas, y que luego a la hora de negociar un convenio colectivo o negociar un ERE de rescisión, encima se rescindía dejando a los trabajadores en las calles, y encima era una aportación económica que venía para el sindicato, con lo que cuanto más EREs de extinción firmaba el sindicato, más dinero recibía. O sea, una incongruencia, querer defender al trabajador echándole a la calle. Yo creo que todo eso pues ha llegado al ciudadano, que, vuelvo a repetir, un ciudadano que nunca ha sido muy sindicalista. Hay que recordar que España, lo que he dicho al principio, nunca ha sido un país donde el sindicalismo ha estado tan arraigado como en Alemania, como en Inglaterra, como en Europa. Quiero recordar que el sindicalismo, el gran sindicato vertical que fundó José Antonio con la Falange, que duró desde el 40 y tantos al 70 y tantos, era un sindicato obligatorio donde todos los trabajadores debían por ley de pertenecer a ese sindicato, y que en los últimos años es donde nació o donde se engendró Comisiones Obreras. Quiero recordar eso, que bueno, pues que los sindicatos han sufrido un deterioro muy grande, sobre todo de credibilidad y sobre todo de no defensa del trabajador. Sí, yo no voy a poner en duda la labor de los sindicatos, ni mucho menos. Los sindicatos en una sociedad moderna son necesarios. Lo que no veo tan necesario, porque me parecen absolutamente caducos, es la labor que en estos momentos están desempeñando los sindicatos. Entonces, yo creo que en estos momentos están de modé, no cumplen la labor social que la Constitución o que las leyes les otorgan. Entonces, como no la cumplen, pues la gente se aparta de ellos, porque yo no veo que cumplan esa labor social. No creo que tengan en estos momentos la conciencia suficiente de que las decisiones que toma un gran sindicato afectan a la economía nacional en su conjunto. Es decir, que no solamente es un convenio colectivo, que es una suma de convenios colectivos que afectan muchísimo a la economía nacional. Y muchas veces yo creo que han pasado un poco
de lo que pueda suceder a todos los españoles por colgarse la medalla de un 0,3% más de sueldo, ¿no? Entonces, eso a mí me parece grave. Creo que tienen poca conciencia nacional y creo que eso, al final, termina percibiéndolo los ciudadanos. Y eso, por eso creo que deben refundarse, si no refundarse, sí por lo menos renovarse en las formas de ser. Ya no estamos en el siglo XIX, ya no es un sindicato no es una organización solamente para reclamar derechos monetarios, y muchas veces se han convertido en eso. Últimamente hemos visto, la semana pasada creo, una huelga de trabajadores de la limpieza municipal en Málaga, ¿no? Han tenido que publicar en las noticias, en los noticiarios, las condiciones que estaban negociando los sindicatos para que la huelga se parase a los 3 días o a los 5 días, porque a la gente se le ha caído la cara de vergüenza de ver el paro que hay en este país y que algunos trabajadores, a través de sus sindicatos, puedan hacer pasar a su ciudad esos sufrimientos por seguir conservando la posibilidad de decir quién va a heredar su puesto de trabajo. Y eso no nos damos cuenta de lo que significa en una sociedad moderna del siglo XXI. Entonces, claro, mientras haya sindicatos que siguen defendiendo eso y que hacen una huelga a una semana de la Semana Santa, que no es más que un simple chantaje a la población directamente porque, no sé, 200, 500, 1000 trabajadores, no sé cuántos tiene esa empresa de limpieza, conserven unos privilegios verdaderamente escandalosos, pues eso, ¿cómo no va a hacer que la gente salga huyendo y termine teniendo un concepto malísimo de los sindicatos? Eladio, ha abierto muchos frentes, José Manuel. Sí, tanto por la izquierda como por la derecha. A ver, José Manuel, claro, David habla de fracaso de los sindicatos, es público notorio. Es una afirmación muy fuerte, David. No estaría yo muy de acuerdo en ella, porque yo puedo decir que tú piensas que los sindicatos han fracasado, pero ¿qué es público? Pues hombre, tendría mi discrepancia, yo no conozco lo que piensa todo el público. ¿Y notorio? Pues no sé si se ha levantado acta o no, si ha sido ante notario. Lo que sí te digo es que los sindicatos en su época han tenido un papel fundamental para que este país evolucione, fundamental, y que, repito, en este momento están intentando renovarse, como todos los que la crisis ha llevado por delante muchas cuestiones, ¿no? Y muchos partidos políticos, muchos sindicatos. Está intentando renovarse en la medida de sus posibilidades y con escasos medios materiales, hablo tipo subvención, y ahí estamos, Pero decir que el sindicalismo ha fracasado, yo creo que me parece una apreciación muy fuerte. Dicho esto, tengo que decir que en lo de Málaga, José Manuel, yo no sé si es que hablas por lo que has escuchado en los medios de comunicación. Sí, por eso. Vale. Solo Yo la información que yo tengo, a lo mejor es que he escuchado otro medio de comunicación diferente al tuyo. No. En Málaga hay un convenio. No escuchar uno solo. En Málaga había un convenio colectivo que no se ha cumplido por la patronal, porque si sabrás que el ayuntamiento no tiene nada que ver, es una adjudicación privada, la de la limpieza, que ha habido un cumplimiento de contrato desde hace, creo que fueron 3 años, que ha habido una negociación en la que la patronal no se ha sentado a negociar durante esos 3 últimos años para cumplir el convenio que firmó esa misma patronal, que las huelgas las convocan los delegados sindicales, pero las siguen los trabajadores, y que hay unas asambleas, los sindicatos tienen sus asambleas donde los trabajadores votan a favor de la huelga o en contra, y el delegado sindical o el comité de empresa o la junta de personal lo que tiene que hacer es, como hacen todo el mundo, someterse a una democracia, que es que todos los trabajadores de esa empresa deciden ir a la huelga. La responsabilidad del sindicato es encauzar eso en términos que sean pacíficos. Es
Esa es la labor de un sindicato. Y sentarse con el empresario, si quiere el empresario, que en este momento no ha querido, luego sí, sentarse con el empresario para negociar unas mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Y esa es la labor de un sindicato, ser intermediario. El sindicato no convoca una huelga, lo que convoca la huelga son los trabajadores, que están hartos. Explícame cómo un trabajador que cobra 15 pagas al año, 15 pagas. Es que no me ha dicho decir cuánto cobra un trabajador de este que todo lo que quiera. 825 euros cobra. Yo no sé, tú has hablado de sueldos astronómicos. Yo creo que ese sueldo, en función a la responsabilidad que tiene, estamos hablando de gente que conduce un camión de la basura, que trabaja por la noche. Mira. Que trabaja por la noche. Te lo digo así, mira, directamente ante las cámaras, en público. Ningún, y te emplazo a que me lo demuestres y que el señor presentador nos convoque. Ningún trabajador que conduzca un camión, ninguno, pero ni de esa empresa ni de ninguna otra, un camión de la basura, un camión de ese tonelaje, ninguno cobra 800 euros. Y te emplazo a que a través del sindicato me pidas el convenio colectivo y me lo pongas aquí delante de que ese señor cobra 800 euros. Cuando he empezado mi disertación sobre el tema de Málaga, he dicho que lo que yo sé es por los medios de comunicación, y yo he ido al delegado sindical de UGT, igual que el de comisiones, les he oído por la televisión y en la radio decir que un trabajador conductor del camión de la basura gana 825 euros. Eso es lo que yo he oído y por lo tanto no tengo... Bueno, pues entonces tú habrás oído otro medio de comunicación. No he oído y repito, que en 3 años... No he oído ninguno. Es que yo conozco más o menos los convenios colectivos. Ese señor, para poder conducir un camión, tiene que ser al menos oficial de primera, y no hay ningún oficial de primera en España que cobre 800 euros de sueldo, te lo digo yo simplemente. Es decir, no lo hay. ¿Puedo seguir? Sí, por favor. Vale. Entonces, quiero decirte que, a ver, cuando se transmite una información a los ciudadanos y nos están escuchando, la información tiene que ser lo más o menos veraz posible. Claro, si nos están escuchando y estás diciendo que los sindicatos que han promovido, que sí, no sé, que antes de Semana Santa, que, a ver. Un verdadero chantaje. Has dicho que podías seguir. Sí. Si me estás cortando, no sigo. Venga, sigue. Te dejo a ti y luego sigo yo. Venga, sigue, por favor. Vale, entonces, deja que termine mi disertación, porque si me cortas el argumento hasta el final no, quiero decirte que escúchame hasta el final, aunque te cueste mucho trabajo, pues escúchame, a ver. Pero es que estoy aprendiendo las técnicas de Podemos, ¿no te das cuenta? Estas son las técnicas de tal, no, hombre. Entonces, la labor de un sindicato... Si te dejo hablar, dices lo que quieres. Claro, si cuando vas a hablar digo yo otra cosa, pues hostia. De negociación sindical. Vamos a ver, no has oído tú esto de por favor no me interrumpas cuando te estoy interrumpiendo. José pues Manuel, eso. como tú como eres empresario, pues claro, no dejas hablar a los delegados sindicales, que soy yo. Claro, pero transmites aquí a esta mesa, en el cual los tres tenemos el mismo derecho a hablar. Por favor. Y creo que Javier nos da ese mismo derecho a hablar que a los empresarios. Yo represento a los trabajadores en un sindicato. Tú representas al empresario, ya se te ve que representas a un empresario. Porque hablar de chantaje... Yo no soy que voy a representar yo a nadie. Si eres empresario, te representas a ti como empresario. A mí mismo. Vale. Bien. Cuando hablas de chantaje, repito, hay que transmitir a la gente que eso no es chantaje. Un sindicato, una empresa, unos trabajadores utilizan los medios legales a su alcance. ¿Qué medios legales tiene un sindicato o unos trabajadores? Una huelga. Y la labor de un delegado sindical o un comité de empresa es encauzar eso dentro de unos términos más o menos pacíficos. Y ahí terminé, y yo quería seguir hasta que me has cortado. Bien, lo que no se puede controlar es si hay 1000 trabajadores en esa empresa, que haya 10, 12, 15 de estos que llamamos, entonces, vamos a llamarlo así, violentos. Y que eso, de cara a los medios de comunicación, es lo que se transmite, José Manuel, pero yo te considero lo suficientemente inteligente para saber que el resto de los otros 900 trabajadores han ido a una huelga, a una manifestación, a una concentración y se han comportado pacíficamente. ¿Y qué es lo que sale en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que se transmite? Pues otros 10 incontrolados que queman contenedores, que queman aquí, pero eso... Vamos a ver, eso existe en todos los sitios de este país. Sí. Entonces, el medio de comunicación, la persona que tiene que ver un poco más detrás y ver, repito, que el empresario lleva 3 años sin sentarse, que firmó un convenio hace 3 años, que no le ha cumplido el convenio. ¿Y qué han estado haciendo los sindicatos?
Hombre, Que no han hecho nada en 3 años para que pero el si es que si hacemos empresario algo no lo cumpla. reprochas, y si no lo hacemos también. No, 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 Vamos a Claro, escuchar a claro, David, claro. que lleva un rato sin intervenir. David. Sí, bueno, lo que estábamos hablando del tema de las huelgas, ¿no? Por ir un poco con lo que decíamos antes. Yo, en la experiencia personal que tengo, lo que comentaba antes, yo creo que los sindicatos han sido un poco los vendedores de la paz social, o sea, han utilizado esa paz social para presionar a la empresa y para presionar a los políticos para conseguir una serie de prebendas para sus directivos y para sus liderados sindicales. ¿Qué entendemos los trabajadores hoy en día como huelga? Pues cuando el sindicato te obliga, por esa paz social que comentábamos antes, a no ir un día a trabajar, con lo que te lo descuentan de sueldo, cuando ellos lo que movilizan es a los liberados, porque no movilizan nada más, porque el 90% de los trabajadores se quedan en casa, y lo que movilizan son los piquetes informativos que movilizan a todos los liberados, que son estómagos agradecidos del sistema que se ha creado el sindicalismo actual, y que encima todos esos liberados y todos esos sindicalistas cobran ese día como día de trabajo, o sea que al final el único que repercute negativamente una huelga es en el verdadero trabajador, que encima luego normalmente saca poco o nada para sus intereses, sino que, bueno, pues como decíamos antes, como los convenios se negociaban antes con las partes de arriba y no dejaban las federales o las territoriales y los sectores, y no se negociaban desde abajo con las empresas, que eran los que verdaderamente sabían cuáles eran los problemas de esos trabajadores, pues bueno, pues nos hemos visto abocados a esta situación. Lo que decíamos antes, que no se me ha olvidado decirte, claro, los sindicatos en la reforma laboral estuvieron en contra punto por punto y bueno, pues lo han demostrado echando a muchos trabajadores que trabajaban para el sindicato gracias a esa reforma laboral. O sea que, bueno, no nos gusta, no la apoyamos, pero luego la hemos utilizado porque nos convenía. Que el sindicato también se ha convertido en una plataforma empresarial que, bueno, pues que ha visto sus posibilidades y han utilizado la nueva reforma laboral como les ha convenido. No se han acordado en nada de todos esos trabajadores, o miles o cientos de trabajadores que han despedido gracias a esa reforma laboral. El caso de los ERE en Andalucía define a la perfección la corrupta arquitectura sindical y la verdadera esencia del movimiento social sindicalista actual. Yo creo que ese caso de los ERE ha sido el mayor despendio, despilfarro o robo a la hacienda pública, con casi 5.000 millones de euros que se han desviado de todos los españoles, y yo creo que es el momento de reconocer el fracaso de esos sindicatos. Decíamos antes que era público y notorio. Yo creo que cuando hemos visto que estábamos con sindicatos que no apoyaban al trabajador, que utilizaban fondos públicos para su financiación, para sus mariscadas, para sus lujos, cuando regalaban bolsos falsificados, cuando tenían sueldos que todavía seguimos sin saber a qué cantidad ascienden los sueldos de los directivos, cuando hemos visto que han cobrado en B, cuando hemos visto que han pedido mordidas cuando encargaban algún tipo de trabajo. Yo creo que toda esa casta política de la que estamos ahora repudiando todos los ciudadanos, creo que se convirtió el sindicalismo también en esa casta sindical política que yo creo que tiene que renovarse, y que el nuevo presidente, o sea, el secretario general, el José María Álvarez, yo creo que debería de empezar la casa por abrir las ventanas, por empezar a sacar la gente corrupta de su sindicato. Lo que pasa que ¿qué credibilidad tiene una persona que lleva liberada también, que tiene 60 años, que lleva liberada 40 años, que yo creo que pertenece o forma parte de toda esa maquinaria que es UGT en los últimos 40 años? Entonces, no sé si tendrá mucha credibilidad el nuevo secretario general, que yo lo que veo es que es un continuismo de Méndez, porque bueno, pues ya estaba totalmente pues denostado, ¿no? Quiero comentar un tema. No sé si conocéis a Roberto Macías. Roberto Macías es el que UGT ha acusado de que ha filtrado todos los datos. Era un trabajador de UGT, llevaba 6 años trabajando en un UGT, y ahora está denunciado por UGT por ser el que ha filtrado al público, a la prensa, el tema de los ERE de Andalucía. Se le reclaman 60.000 euros y 4 años de prisión por daño moral. O sea, yo a una persona que ha descubierto todo esto,
si verdaderamente la dirección de UGT quiere limpiarse, quiere renovarse y quiere dar credibilidad a una ciudadanía que le está dando la espalda, pues lo que tiene que hacer es a este hombre, en caso de que fuera él el que lo haya destapado, que él dice que no ha sido, pues lo que tenía que hacer es darle la enhorabuena, y al que tiene que echar es a todos los demás que han estado ahí corruptos o que han manchado el nombre de UGT, y no pedirle a este hombre, que encima es un trabajador que se ha quedado en la calle, que le han echado y le están pidiendo 4 años de prisión por haber destapado unos casos de corrupción. No va muy acorde, o sea, la balanza. O sea, yo lo que veo es que UGT lo que está es premiando a la gente que está corrupta, pero en silencio, y les mantiene en su seno, y a los que está criticando es a los que han intentado limpiar el nombre de UGT. Yo creo que ahí vamos muy mal, ¿no? Que con eso así no vamos a arreglar, o que esta persona que ha entrado, este nuevo secretario general, pues a mí no me da la impresión de que vaya a arreglar nada dentro del sindicato. José Manuel, para cerrar el tema del sindicato, última intervención sobre el papel de los sindicatos. Yo quisiera, dentro del tema que estamos tratando, diferenciar 2 cosas clave, que creo que antes mis compañeros han hecho un comentario, pero yo quisiera hacerlo más amplio, poner un poco más el acento en él. Yo creo que los sindicatos son necesarios en nuestra sociedad, están reconocidos por las leyes, por nuestra Constitución, eso es así, pero yo creo que tenemos que distinguir muy bien entre lo que es la labor sindical de muchísimos trabajadores que dentro de su empresa defienden las condiciones de trabajo de sus compañeros, defienden la mejora de su empresa, de su propia empresa, que trabajan codo con codo por que su centro de trabajo sea mejor, porque su empresa vaya adelante, sea más competitiva, se modernice, ¿no? Ese tipo de labor sindical yo creo que hay que reconocerla y ponerla en valor, porque al final la hacen personas anónimas a las que no conocemos y que tienen que estar partiéndose la cara un día sí y otro también con su jefe, por ponerlo entre comillas, para conseguir que las condiciones de trabajo de sus compañeros sean mejores. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Una cosa es eso y otra cosa son los aparatos de instituciones que, basándose en esa labor abnegada que hacen esta gente, se han montado un chiringuito que dicen ser los sindicatos, y que, como están protegidos por la ley y como tienen muchas subvenciones y como nos entrevistamos con el presidente del gobierno o con el presidente de la patronal o con el presidente del otro, o como negociamos los convenios colectivos directamente de las más grandes empresas o tal, pueden hacer la puñeta a medio España. Entonces, yo creo que una cosa es el aparato como tal del sindicato, que es lo que yo creo que hay que reformar y que tendría que trabajar de otra forma, es donde se han producido las grandes corrupciones, donde se ha producido la falta de transparencia, donde se han producido todos esos males, ¿no? En la cúpula y en las de estas megaestructuras sindicales. Sin embargo, yo creo que hay que reconocer la labor sindical de los distintos delegados sindicales que dentro de su empresa trabajan, yo creo que siempre para bien. Eladio, para cerrar el capítulo de los sindicatos. Sí, muy brevemente, aunque la verdad que el tema da para bastante tiempo. Espero que el moderador nos llame otro día para hablar de este mismo tema más adelante. Bien, vendedores de paz social. A ver, nosotros, yo he sido 18 años de delegado sindical, yo no vendía paz social. Yo creo que un delegado no está para vender paz social. Yo creo que es el empresario el que tiene que valorar si merece la pena firmar un convenio mejorable para los trabajadores o no. Por tanto, la responsabilidad de la paz social no es solamente del delegado, que creo que es mínima, porque si el delegado va a solicitar un 2%, y el empresario les da un menos 5% o no cumple el convenio anterior. A ver, lo de la paz social se nos achaca a los delegados, pero yo creo que el empresario también tiene su parte de culpa en que si en una empresa no hay paz social, no sea por culpa de los trabajadores ni del comité de empresa, sino que el empresario no cumple con su parte negociada. Me molesta sobremanera el tema de los liberados.
A ver, eso de estómagos agradecidos, no sé, es un poco fuerte. Perdona, es que yo lo utilizo mucho. Es Pero un poco para fuerte. todo, Un delegado sindical para es políticos, el contra, para sindicalistas, para todo. es un contrapeso que tiene la empresa. y repito, si fuera que le pagara el empresario o que le pagara la administración, entendería que ese delegado sindical fuera un estómago agradecido, que tampoco, pero bueno, el delegado sindical o el comité de empresa o los liberados es el contrapeso de la empresa, es el que negocia. A ver, yo he estado delegado y durante los 18 años que he estado no he ascendido, cuando otros compañeros han ascendido, todo lo contrario, hay represalias y he tenido expedientes y bueno, casi me echan un año. Quiero decirte que es el contrapeso del empresario, el contrapeso de la empresa, no exactamente el estómago agradecido. Por tanto, me parece que dentro de este contexto en el que estamos, me parece un adjetivo muy fuerte, ¿no? Entonces yo me gustaría que si tienes ocasión que le retires, ¿no? Sí, sí. Porque Mira, si es que me parece un poco fuerte. No verdad, quiero interrumpirte, pero si es que yo, por la experiencia personal, ¿no? Yo los años que he estado en fábrica y bueno, pues también amigos y compañeros que te van comentando, ¿no? Es que yo creo que la opinión pública sobre los sindicatos se ha forjado por eso, ¿no? Porque veíamos en las empresas cómo tenían una serie de horas sindicales y entre ellos se las repartían. Oye, mañana déjame que yo voy a ir a Valladolid a comprar con mi mujer, entonces mañana no vengo, como tenemos 50 horas, pues tú no sé qué, hoy este mes he estado yo de vacaciones, pues las 50 horas cógete las tuyas y no vienes a trabajar. Yo creo que eso, o hemos visto aquí en Medina del Campo también, pues el sindicalismo que a lo mejor se ejercía a partir de las 12 de la noche, los días que la policía estaba de noche, y a lo mejor pues eso, pues dices, bueno, pues ¿qué sindicalismo tienes que ejercer a partir de las 12 de la noche? A las 12 de la noche me imagino que estarás con tu mujer y con tus hijos en casa, entonces no estás haciendo ninguna labor sindical. Entonces, ¿cómo puedes justificar unos horarios que utilices unas horas sindicales para un turno de noche? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que yo creo que ha supuesto la pérdida de crédito del sindicalismo, ¿no? De los liberados, y como hemos visto, cómo los compañeros de trabajo empezaban a no asistir al trabajo gracias a las horas sindicales, pero que no redundaba en el beneficio de los trabajadores ni ningún beneficio, o sea, ni ninguna mejora en sus salarios ni en su puesto de trabajo. Entonces, yo, perdona por interrumpirte, pero yo me refería a eso, ¿no? Que estemos agradecidos se supone pues una persona que gracias a una serie de prebendas y una serie de beneficios pues tiene que seguir bailando el agua a la estructura patronal porque le va muy bien. Bien, Cierra el capítulo de los sindicatos. vale, Eladio. termino. A ver, que yo no te voy a decir que no haya habido abusos, como les hay en todas las facetas de la vida y en todas las profesiones de la vida. Y ha habido seguramente liberados que han abusado de las horas sindicales y miembros del comité de empresa que han abusado de las horas sindicales. Pero eso no quiere decir que se generalice y se diga que los sindicatos o todos los liberados son de esa manera. Las horas sindicales a veces son 14 horas, a veces son 15, a veces son 20, son 25. Esas son de libre disposición del delegado. Nadie se acuerda de ese delegado cuando está en su casa negociando un convenio y tiene que mirar 56 convenios para ajustarle al que tiene. Y nadie se acuerda de ese delegado cuando tiene que tener reuniones con esa empresa dentro de sus horas libres o fuera de las horas de trabajo. Las horas sindicales son de libre disposición. Y nadie se acuerda de ese delegado cuando tiene que ir una vez al mes a Valladolid, si van de Medina o cualquier otro tipo de... que haya un congreso, que haya un comité, nadie se acuerda de ese delegado y está utilizando sus horas libres para eso. Entonces, quiero decirte que las horas sindicales son de libre disposición del trabajador. Entonces, estamos hablando de 14 horas, 15 horas, 20 horas, que son 2 días al mes. Y esas horas, evidentemente, tienen que estar dedicadas a labores sindicales. Nadie se acuerda de eso. Por tanto, fíjate que se contrapese una cosa con otra, ¿no? No solamente, hombre, abusos se les hay, y yo soy el primero en denunciarlas, pero, hombre, que no lo generalicemos al resto de los liberados. Vale. Y un par de cosas, Javier, sí, perdóname, que ya estamos fuera de tiempo. En mi organización sindical nadie ha utilizado la reforma laboral para echar a trabajadores propios de la empresa, nadie que yo conozca, y conozco a la Federación Territorial. Y allí hay los mismos trabajadores que hace 20 años. Nadie ha utilizado la reforma laboral para echar trabajadores de la propia empresa que es UGT, porque al fin y al cabo es una empresa, UGT es una empresa, tiene sus trabajadores, nadie ha utilizado. Y si ha habido alguna baja será por algún otro motivo, no con la reforma laboral aprobada por el Partido Popular. Que yo sepa, en Andalucía, la propia UGT, cuando se descubrió esto, fue quien colaboró con la Administración de Justicia para que todo esto saliera a la luz. Fue la propia UGT. Que haya habido abusos de determinados dirigentes, eso no inhabilita al resto del sindicato. Los sindicatos son un grupo de afiliados, miles de afiliados. Los directivos son 3, son 4. Y evidentemente hay que limpiar la casa. Y hay que limpiar la casa por ahí, como sucede en otros partidos políticos,
o sucede en otras administraciones, que hay que limpiarlo. Pero eso no quiere decir, y perdona, ya termino, Javier, eso no quiere decir que el resto de los afiliados o el resto de los sindicatos o el resto de los comités o el resto de los delegados sindicales sean corruptos. No, 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 no. El propio UGT, cuando se descubrió lo de los ERES, fue quien colaboró con la Administración de Justicia para descubrir a esos dirigentes que sí eran corruptos, pero no el sindicato es corrupto. Sí, bueno, perdona. Sí, nada. 10 segundos porque vamos José a Ángel Fernández que utilizó la amnistía fiscal para regularizar 1.400.000 euros. Otro sindicalista, Juan Lanzas, que su madre decía que en su casa tenía tanto dinero como pasar una vaca. O Ricardo Martínez, el secretario del general de UGT de Madrid, que se gastó 44.000 euros en las tarjetas BLA. Y ahí siguen, y ahí siguen. Y el sindicato sabe dónde están y les está protegiendo. Y ya para terminar, que se acuerdan de los delegados sindicales. Claro que los trabajadores se suelen acordar después de cada convenio, después de cada negociación, porque además el delegado sindical suele obtener unos beneficios que los demás no tienen, o unos ascensos que los demás no tienen. También se acuerdan de los delegados sindicales, eso, cuando cada vez que hay una huelga, todos no cobran menos él, que sí que cobra. También se acuerdan de los delegados sindicales cuando, lo que te digo, cuando vas a una negociación y ves que está comiendo, dices, bueno, pues si la mesa de negociación es en el puesto de trabajo, ¿por qué luego van a una mesa B que negocian luego en las mesas B? ¿No? Bueno, ya que estás en poder de la palabra, David, brevemente, porque no toca el tema, pero sí que me gustaría que me hagas un repaso de la política nacional, qué te está pareciendo, lo que estamos conociendo, gobierno, tenemos gobierno, no tenemos gobierno, a estas horas de la noche, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Pues la verdad es que... Una ronda para cada uno y finalizamos el debate. Si el tema de los sindicatos es un tema complicado para la ciudadanía de entender, pues el tema de la política pues es muy similar, ¿no? Vemos cómo también nos encontramos a un ejército de estómagos agradecidos que no alzan la voz contra el orden preestablecido, no sea que las siguientes listas no me vayan a llevar, que es lo que estamos viendo. Yo creo que lo que vemos es unos políticos que lo que quieren es ocupar sillones. Y luego vemos otra clase política que ha entrado nueva, que es Ciudadanos, que lo que está es teniendo conciencia de Estado y está buscando una solución lo más pronta posible, una solución democrática, constitucional, de todos los partidos políticos constitucionales, de llegar a unos acuerdos. En todo acuerdo, lo bueno es que los acuerdos que quiere llegar Ciudadanos son acuerdos donde todas las partes ceden y donde todas las partes salen beneficiadas. No es como los acuerdos que se hacían antes del PP o el PSOE con ciertas comunidades autónomas, donde eran acuerdos a cambio de dinero. Yo te doy tanto dinero y tú me das tu voto, o acuerdos, pues eso, que no tenían nada que ver con el beneficio de los ciudadanos. Y vemos cómo se está intentando desde un partido político que es Ciudadanos, llegar a un acuerdo de consenso, un acuerdo de Estado, un acuerdo para el bien de los ciudadanos, que mejore las cosas que estamos solicitando los ciudadanos que tienen que mejorar. Y otros partidos que lo que están viendo es que, bueno, pues que quieren llegar a unas elecciones para ver si en vez de 40 sacan 45 o a ver si 130 sacan 135. ¿Qué pasaría en las elecciones? Si hubiese elecciones mañana, ¿qué pasaría? Pues yo creo que algunos se van a llevar una sorpresa porque los ciudadanos son muy inteligentes y están viendo ¿quién bajaría? ¿Quién verdaderamente lo que quiere es gobernar? ¿Quién verdaderamente lo que quiere es dar soluciones? ¿Bajaría el Partido Popular? ¿Bajaría? Yo creo que gravemente, depende si su número uno si fuera Mariano Rajoy, pues yo creo que es que el Partido Popular no ha entendido nada de lo que está demandando los ciudadanos. ¿Subiría Ciudadanos? ¿Subiría? Por supuesto, yo creo que Ciudadanos es el partido que más coherencia está demostrando en esta negociación, que no está hablando de partes ni partidos, sino está hablando de ciudadanos. Está hablando yo creo que, bueno, pues que los últimos movimientos que está haciendo, pues parece ser que igual, que lo que quiere es la supervivencia de su líder político en contra de los ciudadanos. ¿Y Podemos? Podemos, yo creo que ha demostrado pues un surrealismo, una locura basada en romper con todo, sin dar ninguna solución, ni verdaderamente estar pensando en los ciudadanos. Reconocemos que su discurso era muy social, hasta que ha llegado a tener poder, y ahora su discurso es solo de sillones. Eladio, última hora política local, ¿qué pasaría si hubiese elecciones? ¿Aquí en la política local? ¿En Medina del Campo? No, política nacional. Javier, creí que era el discurso. No, sí. Bien, un poco coincido con David, pero no sé, yo creo que tan puntilloso en algunas cuestiones yo no lo diría tanto, porque de aquí al 26 de junio, que creo yo que va a haber elecciones, tal como están las cosas, creo yo que va a haber elecciones, y yo creo que no es bueno para este país que haya elecciones, porque un tanto momento de interinidad no es bueno, porque el país necesita un gobierno y necesita que se gestione, pues que un país se gestiona como un sindicato o como una casa. Necesitas tener una junta directiva que gobierne, o como una empresa.
Y si no tienes una junta directiva, no tienes un presidente o no tienes un órgano gestor, un consejo de administración, la empresa no va bien. Pues esto es, en este país es exactamente igual. Este momento de intimidad no es bueno. Yo creo que aquí se están defendiendo intereses personales o partidistas de los partidos políticos. Y no han entendido al ciudadano, no han entendido el mandato que les hemos dado a los ciudadanos de Medina, de Murcia y de La Coruña. No lo han entendido. Y lo único que dicen los ciudadanos y que no queremos mayorías absolutas, que no queremos bipartidismo, que lo que queremos es que unos determinados partidos políticos se pongan de acuerdo en lo que verdaderamente nos interesa a los ciudadanos, que es conseguir un cierto bienestar social en función a nuestros ¿Qué pasaría impuestos. si hay elecciones? ¿Qué podría pasar? ¿Subiría PP? ¿Bajaría PP? Yo creo que el PSOE se mantendría, creo, el PP bajaría obviamente porque el papel que está haciendo el Partido Popular no ha entendido el mandato de los ciudadanos. Creo que Ciudadanos subiría no mucho, Podemos se mantendría. Yo creo que básicamente votaríamos, porque yo voy a votar lo mismo que hace un mes, básicamente votaríamos lo mismo y no cambiaría mucho el panorama político en este país. Creo que no. Hace 3 meses, sí, no un mes. Hace 3 meses, que ya parece que ha sido hace un mes, pero llevamos 3 meses desde que... Pasa el tiempo. José Manuel, tú has comenzado el debate, le vas a cerrar. Política nacional y, por supuesto, ¿qué pasaría en unas elecciones el próximo domingo? Pues yo no sé lo que pasaría, porque en este país yo cada vez entiendo menos lo que sucede. Todo el mundo dice que los partidos políticos no entienden lo que han dicho los ciudadanos, pero el caso es que cada ciudadano entiende que ha pasado una cosa distinta, ¿no? Es una cosa verdaderamente sorprendente que en una democracia que yo pensaba que estaba consolidada, no se reconozca cuál ha sido el resultado de las elecciones. Es que ha habido un partido que ha quedado primero, un partido que ha quedado segundo, un partido que ha quedado tercero y tal. Y que esos reunidos en el Congreso, yo creía que la democracia era que pudieran gobernar las mayorías. Pero según parece, cualquier minoría heterogénea mezclada en una batidora es suficiente para poder gobernar contra la mayoría, porque eso justifica una mayoría parlamentaria. Entonces, pues bueno, yo estoy verdaderamente sorprendido. O sea, lo que yo no entiendo es que los partidos que deberían estar poniendo condiciones a la gobernabilidad al partido que debe gobernar porque es el que ha ganado las elecciones, es decir, ha habido un partido que ha ganado las elecciones, ese partido debe gobernar, y los demás partidos que tienen fuerza suficiente en la Cámara para condicionarle, deberían estar negociando con ese partido diciéndole: usted va a ser presidente del gobierno, usted va a formar gobierno, pero con estas condiciones que yo le vaya poniendo. Es que no ha querido. Entonces... Que no ha querido presentarse a la investidura. ¿Qué dices? Que no ha querido. Cuando el Bueno, rey mira, le preguntó... mira, ese chiste... No, cuando el rey le preguntó, él dijo que no perdón, tenía cuando los el apoyos rey le suficientes. preguntó, dijo: no tengo mayoría en el Parlamento para formar gobierno. Claro, no tiene los apoyos, no ha querido ni negociar, porque no se ha querido presentar. Perdón, ¿cómo que no ha querido negociar? No, los demás no le han querido presentar ni la negociación. Que no es así. Y fundamentalmente, perdona, fundamentalmente el Partido Socialista, que debería haber puesto encima de la mesa las exigencias que debería cumplir el Partido Popular para poder presentar. Pero para poder tal. Ciudadanos de todas desde formas, el primer día... No, bueno, Ciudadanos... Mira, abrió el libro y dijo: vamos a empezar a Mira, negociar, pero si es que fue el Partido Popular el que, bueno, después de las elecciones no quiso negociar con Ciudadanos nadie. es el cuarto partido que ha ganado las elecciones, es decir, el cuarto. Tiene Primero, segundo, tercero y cuarto. Es decir, el cuarto partido, por mucho que quiera, pues oiga, pues también el partido, el PNV habrá ganado las Pero elecciones en el para País ser la primera Vasco, vez que se presenta 5 millones de votantes, no, pues yo creo que tienen derecho a, mira, que sí, que no, a que poder da- negociar David, el futuro de que este a mí país. me encanta Ciudadanos, joder, que no quiero tal, que no tengas que tal, pero lo que no es de recibo, no es de recibo. Y la gente lo tiene que entender, ¿vale? Y Ciudadanos pagará el haberse presentado, si no, con el tiempo. Menos mal que de aquí a las elecciones se retractará de lo que ha pactado con el Partido Socialista. Ya se romperá el acuerdo. Pero
No te preocupes, se romperá, lo digo públicamente, ya lo veremos cómo se rompe. Pero si lo bueno del acuerdo pasa es que nada. es un y a lo mejor es un antes, acuerdo que deberían de y a firmar lo todos, mejor porque es antes un de lo que acuerdo parece. de O sea, beneficio para los ciudadanos. Esperaremos a ver lo que dice esta noche el señor Sánchez después de su entrevista con el presidente de la Generalitat. Y a lo mejor pasado mañana Ciudadanos opina que eso no puede ser. Entonces ya veremos a ver en qué termina. José Manuel, Ya lo ha dicho esta mañana. Que ya lo ha dicho. Unas patéticas elecciones, ¿qué pasaría? ¿PP? No lo sé, creo que... Pues, ¿Se mantendría, bajaría, pues, subiría? Pues yo creo que el PP subiría. ¿Subiría el PP? Subiría el PP. ¿PSOE? Subiría el PSOE. ¿PSOE? Se ha reforzado muchísimo la figura de Pedro Sánchez, yo creo. ¿Ciudadanos? Bajaría Ciudadanos, a pesar de lo que dicen en estos momentos las encuestas. Bajarían porque los ciudadanos tratarán de conformar una mayoría, es decir, los ciudadanos, y perdería también Podemos. Es decir, parte de Podemos votará al PSOE, parte de Ciudadanos votará al Partido Popular para poder conformar mayorías suficientes para poder formar gobierno. Yo creo que eso es lo que pasará en las próximas horas. Pues eso será debate que trataremos otro día. Gracias, David, gracias, Eladio, gracias, José Manuel, hasta otra ocasión. Buenas noches.